Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Acuario. Cariño, ¿cómo estás? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos lo que es un acuerdo perfecto, si no, bendiciones mi querido Acuario. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía con el cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, Acuario. Es muy curioso porque casi todas las imágenes que he podido ver han sido escenas como que fuera tu infancia, Acuario. O tú tienes el deseo de ser madre, de ser padre, o vas a estar quizás reunido con tu familia, con tus hijos, si quizás eres del grupo que hace tiempo no tenías ese acercamiento, o simplemente, Acuario, muchos de ustedes, por tu buen corazón, te estás reencontrando contigo mismo, estás recuperando a tu niño o a tu niña interior, y esto va a traer cosas positivas en tu vida, mi querido Acuario. No sé por qué siento, Acuario, que tú me dices, Richard, ya no quiero tomarme las cosas tan a pecho, ya no quiero complicarme la vida, quiero disfrutar el momento, quiero ser feliz, quiero divertirme, quiero sonreír. Quiero sonreír. Siento como que si en algún momento tú de repente por X motivos la oscuridad te envolvió, ahora tu mundo es de colores, Acuario. Es como que inclusive vas a estar disfrutando cada día especial, un amanecer, un atardecer. Te noto como muy positivo, Acuario. Si tú de repente en estos momentos estás pasando por un momento muy difícil, todo esto va a cambiar o simplemente te vas a dar cuenta de que tú eres especial, de que tu historia no está perdida, de que vas a tener una oportunidad, quizás inclusive de reconciliación o simplemente ya no quieres tener resentimientos, rencores en tu corazón, mi querido Acuario, y dejas que el tiempo ponga a todos en su lugar. Vamos a ver signos. Signos, Acuario. Vamos a ver signos. Acuario. Me sale un Libra. Me sale Tauro. Me sale Capricornio. Cierras con un Leo. Iniciales, corazón. Vamos a ver iniciales. Acuario. Iniciales. La letra Y. La letra G. La letra C y la letra H. Muy bien. Voy a preguntar al tarot de la New qué me quieren decir, Acuario. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Cayó una carta. Voy a hacer caso. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del diablo. No tienes por qué asustarte, no. ¿Por qué? Porque yo también me baso en base a lo que yo he visto con el cuenco tibetano. Entonces, en este caso, el diablo lo vamos a representar como los placeres de la vida, tu entusiasmo también tu recuperación. Cuando uno está en un momento difícil, un ejemplo. Vamos a suponer, Acuario, que tú estás en tu lancha, en tu bote, en tu crucero,
y caes a la mar. En ese momento, mi querido Acuario, tú te aferras a la vida. Eso es la ley de la supervivencia. Tú has visto alguna vez la película de Titanic, en la cual muchas personas que no tienen el salvavidas están intentando mantenerse a flote, y hay una escena en la cual se acercan a una persona que tiene el salvavidas y prácticamente es como que lo hunde esa persona para que se pueda mantener a flote. Eso se llama la ley de la supervivencia. No es porque esta persona sea mala persona, simplemente que en el momento de la desesperación, el ser humano muchas veces actúa como actúa, Acuario. Por eso que esta carta no lo voy a tomar como algo negativo. Siento, mi querido Acuario, que tú te vas a aferrar a la vida. Siento que muchos de ustedes, aunque de repente estás deprimido, deprimida, te vas a aferrar a la vida. Vas a disfrutar más de la vida. A lo mejor tú me dices, Richard, ya que vosotros están también de cumpleaños, a lo mejor me dice Richard, yo qué sé, me voy de vacaciones, también puede ser el caso, me voy de vacaciones o voy a agarrar, tengo planes de quedar con una persona, tengo planes de hacer cosas, como que estás pensando más en ti, Acuario, más en ti. A lo mejor hay una persona que quiere volver contigo, pero tú me dices, Richard, no. Sinceramente, por más que me ruegue, por más que me llore, no. Voy a pensar en mí. ¿Eso es malo? No, no es malo. No es malo. Esta persona perdió su oportunidad. Por eso que te sale la carta del diablo. Estás empoderado, empoderada, Acuario, con ganas de comerte la vida. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver. Vamos a ver, Acuario, 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 cariño. Vamos a ver. La carta del 10 de bastos. Esta situación, mi querido Acuario, puede ser que inclusive cause algún tipo de resentimiento o dudas en tu pareja. A lo mejor muchos de ustedes me dicen, Richard, tanto tiempo por querer complacer a mi pareja, a mi entorno, no he estado visitando a mis padres, o he dejado de repente de estudiar este curso, o no me compré esta moto. También como ejemplo, ¿no? Entonces, esta situación, mi querido Acuario, que tú estás pensando en ti, y no lo haces con maldad, simplemente tú quieres vivir un poco más. Esta situación pues causa algún tipo de resentimiento a tu pareja o a tu entorno. Vamos a sacar más cartas. Vuelvo a repetir, mi querido Acuario, tú no eres mala persona. Simplemente como que me dice Richard, hoy me desperté y tengo esa necesidad de hacer cosas que antes no me atreví a hacer. La carta también del paje de copas. Y al costado la carta del rey de pentáculos. Veo, mi querido Acuario, que también hay como un poder. Esta situación te lleva quizás a buscar a una persona para preguntarle, o de repente tú quieres sacarte como esa espinita, si todavía se puede recuperar algo entre ustedes, Acuario. Esta situación también te va a llevar quizás a acercarte a una persona con la cual ya no hay una relación de pareja, pero te acercas a una persona. A lo mejor tú tienes pareja, a lo mejor tú estás intentando tener lo que es una relación, pero circunstancias de la vida te lleva a tener más contacto con una persona. Veo aquí. Porque tenemos la carta del paje de copas y la carta del rey de pentáculos. Tú es como que te quieres jugar todo en estos momentos. Vamos a sacar más cartitas, Acuario. O hay una persona que se acerca a ti. La carta del 3 de espadas, esto causa otra vez celos, inseguridades, dudas y problemas con tu entorno, Acuario. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo estoy separado de mi pareja, ejemplo, ¿no? Y pues mi pareja ahora se encuentra malita, ejemplo. Y entonces yo tengo que hacerme cargo de los hijos. Tengo que ir a visitar, estoy pendiente, yo tengo mi pareja, pero mi pareja me dice que no tiene familia para que lo cuiden, tú porque vas, empieza como los celos, Acuario. Puede ser el caso también. El otro caso también, mi querido Acuario, a lo mejor muchos de ustedes se han dado cuenta que quizás
Habían personas que se habían metido en lo que es en tu relación y tú quieres recuperar aquello que has perdido. Estás actuando por ti, Acuario. Te noto ilusionado, te noto ilusionada, pero noto como que el mundo entero no te entiende o tu entorno no te entiende. Noto que hay una ilusión, pero hay un descontento aquí, Acuario. Hay un descontento. Vamos a ver, Acuario, ¿qué más me dicen? La carta del 3 de copas, la carta también del hilo de la vida. Algunos de ustedes, Acuario, también, como están con esa energía, van a estar con esa energía, con ese entusiasmo, te veo en reuniones, en fiestas. Y en esa reunión o en esa fiesta, a veces el alma siente, Acuario. A lo mejor tú me dices, Richard, yo sinceramente ya no quería tener contacto con la humanidad. Yo sinceramente solo quería estar en casita, no quiero reuniones, no quiero fiesta, pero desde hace una semana atrás tengo esa curiosidad de irme a una discoteca, de irme a un bar, de salir de vacaciones, desconectar. Y no entiendo por qué esto, porque yo sinceramente soy muy ermitaño, a lo mejor me lo dices. Al costado tengo lo que es la carta del hilo de la vida. El destino te quiere llevar a una persona, Acuario. El destino quiere que tú experimentes algo. El destino quiere entregarte algo, Acuario. Es esto. Y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor en ese viaje el destino te lleva a que tú te des cuenta lo que realmente quieres en tu vida. A lo mejor no eres feliz en tu país, en tu trabajo, en tu entorno. Quieres irte a otro país, quieres trabajar por tu propia cuenta. El destino te está llevando a tu destino. ¿Por qué? Porque aquí tenemos lo que es la carta del 3 de copas. Reuniones, compromisos, triángulos amorosos, fiestas, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos el hilo de la vida. El universo es muy caprichoso muchas veces, Acuario. De una forma inconsciente te van a llevar a lo que tú tienes que vivir en este presente, en este tiempo, Acuario. O como dice en esa frase, lo que Dios ha unido, el hombre no podrá separar. A lo mejor el destino te lleva otra vez a los brazos de esa persona. Con esto no digo de que tú me digas, Richard, ¿qué me estás diciendo? ¿Que yo estoy loco y loca por él o por ella? No. A lo mejor tú no quieres saber nada de esta persona, pero el destino te está llevando otra vez a él o a ella, mi querido Acuario, o a tu proyecto, a tu sueño, a tu trabajo, mi querido Acuario. El destino está haciendo una jugada aquí. Vamos a ver, Acuario, ¿qué me dice? Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, Acuario. Pregunta lo que quieras, mi querido Acuario. Puede ser que tú lo estás sintiendo. A lo mejor me dices, Richard, ahora que lo dices, yo tengo planeado hacer un viaje. O ahora que lo dices, es cierto, mi expareja está enfermo, y pues tengo que ocuparme de muchas cosas. Y estás teniendo problemas, ¿no? Pero el destino te está llevando a eso. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo, para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí, Géminis. Opción 2, la carta del carro es un sí, Cáncer. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Acuario. Vamos a ver. Dice, el número 57 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. La palabra es condicionamientos, Acuario. Tú tienes que hacer muchas cosas, ya sea por obligación, ya sea quizás de repente porque te nace del corazón, pero tu entorno te pone condiciones. Tu pareja te pone condiciones, tu familia te pone condiciones, en el trabajo te ponen condiciones. Y en estos momentos no sabes qué hacer. Haz caso a lo que dicte tu corazón
Y sinceramente, mi querido Acuario, déjate llevar por las energías. Hay algo mágico que está conspirando para que tú encuentres tu verdadera felicidad. Hay algo mágico que está conspirando, mi querido Acuario. Pero es cierto que a lo mejor me dice Richard, tan mágico no es porque estoy teniendo problemas. Eso es parte del proceso. Nadie dijo, corazón, que tu vida iba a ser fácil. No, nadie dijo esto. ¿Voy a tomar mi agüita? Vamos a ver qué te dice el tarot Z, Acuario. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Pero no sé por qué siento que muchos de ustedes ya lo sienten ya. Richard, están pasando tantas cosas en mi vida tan raras. Tenemos lo que es la carta de la templanza. Si te das cuenta, mi querido Acuario, aquí hay un ángel, que tiene lo que es una ala rota, aquí, en este lado. Tiene una herida, hay una herida, está mirando al suelo y tiene dos copas que están cayendo, ¿no? O sea, siento que esta persona o se siente arrepentido o arrepentida, que también puede ser el caso, o todo lo bueno que te va a llegar, Acuario. Recuerda que yo he visto como que estuvieras en tu infancia, inocencia, mucha inocencia. Puede ser que tú, Acuario, me dices, Richard, te vuelvo a repetir, necesito paz, necesito tranquilidad, ya no quiero resentimientos, ya no quiero odio, ya no quiero amargura. Solamente quiero que el destino me dé algo bueno, algo positivo. Ya no quiero estar en escándalos, ya no quiero prácticamente dejarme llevar por los demás. Para mí es muy importante mi paz mental. Para mí es muy importante mi familia, mi entorno. Entonces, muchos de ustedes han pedido con oración. Has pedido quizás que Papá Dios te dé lo que es una oportunidad. O estás arrepentido, arrepentida de lo que quizás en tu mundo tú has vivido. Nadie es perfecto, Acuario. Pero aquí yo veo un arrepentimiento, y también esto puede ser una lectura espejo, que hay una persona que está arrepentido y arrepentida y que va a aparecer en tu vida, porque recuerda que el destino está maquinando algo, Acuario. Pero eso es ¿por qué? Porque el tormento en vuestros corazones se está apagando. Cuando digo tormento, ira, resentimiento, dolor, decepción, se está disipando, Acuario. Por eso que ahora todo lo bueno va a empezar a llegar a tu vida y tienes que ir con fe. Vamos a ver qué te dice economía, Acuario. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Acuario. Que Dios y el universo me ayude, Acuario. Tenemos lo que es la carta del 2 de Pentáculos. Estás muy pensativo, muy pensativa en cómo generar más dinero o cómo va a ir tu proyecto, tu trabajo, tu contrato. Estás muy pensativo, muy pensativa, ¿vale? Pero tampoco te veo tan desesperado, tan desesperada. Pero es cierto que de repente tú quieres que todo salga bien, ¿no? Que todo salga perfecto. Tenemos lo que es la carta del 7 de bastos y el mensaje es valor. Te dice, no tengas miedo, Acuario, porque lo tienes todo bajo control. Te dicen, ¿vale? No tengas miedo, tu economía no va a bajar, ese proyecto va a salir bien, ese trabajo va a salir bien, te vas a desenvolver bien. No tengas miedo, me dice. Más bien te está diciendo, atrévete, da ese gran salto, te dice. Si a lo mejor algunos de ustedes están empezando algo nuevo. Valor, ten valor, te dice. Vos acá más cartas. Tenemos lo que es la carta del colgado, pero como seres humanos que somos, a veces tenemos dudas. Y tú estás buscando que todo salga bien. Acuario, el universo está preparando algo maravilloso para ustedes. Déjate llevar como una hoja seca por el viento, cariño. Porque el colgado pueden ser tus miedos, pero está al costado de la carta del valor, Acuario. Entonces, lo que tú estás buscando para tu mejora económica o para que todo marche bien en tu economía, va a salir bien. Pero no llames a la mala energía. La carta del príncipe de oros, aprobación,
va a salir bien, va a estar contento, contratos también, conversaciones con personas que tienen alto cargo, muchos ingresos, dinero, etcétera, etcétera, mi querido Acuario. Y mira, y cierras con la carta de la emperatriz. Te veo relajado y relajada al final. Entonces, mi querido Acuario, ¿no te das cuenta que el dinero te sigue? Todo va a ir bien, mi colágeno. Tranquilo y tranquila que la fortuna te está esperando. Si no tienes trabajo, te llega un contrato, cariño. Es esto. Si tienes deuda, el universo se va a encargar de que tú puedas pagar esa deuda, un préstamo, una ayuda familiar, etcétera, etcétera. Características, Acuario. Vamos a ver qué me dicen. Vamos a ver, Acuario, las características. Muchos de vosotros, Acuario, puede ser que están lidiando con una persona que es famosa o famoso también. Veo que esta persona como que está muy centrado, muy centrada en sus proyectos, en sus cosas. ¿Ves? Te da la espalda, pero cariño, parece como que estuviera en un concierto aquí, mi querido Acuario. Es una persona muy atractivo, cabello largo, castaño, rubio, natural o pintado, cariño. No es tan alto ni tan alta, ¿vale? Porque mira, usa plataformas, tiene tacones, cariño. Usa plataformas. La carta de 6 de bastos puede ser elemento fuego, pero también puede ser cualquier otro signo. Leo, Sagitario, Aries, cariño. Vamos acá más cartas. La carta de la luna puede estar relacionado con la familia también. Elemento agua puede ser un Cáncer, Escorpio, Piscis. Muchos de vosotros van a aclarar algo con ellos, porque está al costado de la carta de 6 de bastos, al costado de la carta de la luna. Vas a aclarar algo con ellos o con ellas. La carta de las de oros, cariño, me dice, te viene una oportunidad o te dan una sorpresa en la cual te va a llenar de entusiasmo y alegría. Es un regalo del cielo. Puede ser también que vas a estar lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, contratos, dinero, ingresos extras. Ya sabes mi enlace de PayPal, cariño. Allí en la descripción lo vas a ver. Si te sacas la lotería, me vendría bien 500 euros, o 100, o 50, ya está, 10. A ver, cariño. Tenemos lo que es la carta del mundo, me dice. Algunos de ustedes van a estar viajando al extranjero también. La carta del mundo también me dicen otra vez elemento tierra, especialmente un Virgo. Te vas a sentir como recompensado, inclusive bendecido por Dios, por el universo. Porque la carta del mundo es el huevo cósmico. El universo te quiere entregar algo, mi querido Acuario. Creo que tú has sido un niño muy bueno, muy buena el 2024, o simplemente si has sido una niña mala o un niño malo, siento que te has arrepentido, Acuario. Y entonces Dios conoce nuestros corazones y Dios nos da una segunda oportunidad. Bendiciones, Acuario, donde más te guste, corazón, pero siento que la suerte te acompaña. Pero ¿sabes por qué? Porque tú has puesto de tu parte, Acuario, porque tú ahora quieres hacer las cosas bien y Dios conoce nuestros corazones y vuestros corazones. Hasta la vista, Acuario. Sé feliz. Gracias por tu apoyo.